Bienvenidas y bienvenidos a la 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina. Financiada por la cooperación alemana e implementada por la GIZ, Alliance for Integrity es una plataforma que promueve una cultura de integridad y crea las capacidades para que las empresas puedan prevenir la corrupción en sus cadenas de suministro. Este año, Ecuador es nuestro país anfitrión y toda la semana regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Además, 33 organizaciones de 10 países organizarán sesiones virtuales y presenciales en el marco del evento. La modalidad de esta semana regional será híbrida. Tendremos 2 semanas ahora digitales y luego una semana de actividades presenciales en la ciudad de Quito, que serán transmitidas en vivo también para toda la región. Esta edición será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial para una reactivación económica sostenible, fomentando una agenda de paz. Las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y la agenda de paz en América Latina. Los invitamos a enriquecerse con todos los conocimientos de esas 2 semanas virtuales para ojalá encontrarnos entre el 4 y el 6 de octubre en Ecuador. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Kevin Paul, soy punto focal para la región andina en Alliance for Integrity y es todo un gusto para mí darles la bienvenida a esta sesión titulada Ciudadanía y Alianzas para la Promoción de la Ética, que se lleva a cabo en el marco de la 7ª Semana Regional de Alliance for Integrity en América Latina. Esta Semana Regional de Integridad es un espacio de co-creación entre Alliance for Integrity y sus socios en la región, para fomentar el diálogo y la difusión de buenas prácticas sobre integridad empresarial. Y es justamente en este espíritu de co-creación que quisiera agradecer a Lemaitre Consultores como coorganizadores de esta rica sesión. Y bueno, antes de comenzar es importante mencionar que esta sesión está siendo grabada. Si alguien tuviera alguna objeción con dicha grabación, le pedimos de la forma más atenta que pueda salir de la sesión y que acompañe las conclusiones en nuestras redes sociales y eventualmente el video de esta sesión que también pondremos en nuestro canal de YouTube. Por otro lado, les invito a que las ideas de esta sesión y la conversación que vaya fluyendo la puedan también ustedes continuar en redes sociales utilizando el hashtag #IntegridadEsPaz. Y bueno, también para quien lo requiera, hago de su conocimiento que esta sesión está siendo traducida en vivo al portugués. El equipo de Alliance for Integrity compartirá en el chat de esta sesión un enlace para quien quiera escuchar la sesión en portugués. Sin más, y también agradeciéndoles a el excelente panel de expertas y expertos que se ha reunido el día de hoy, pues les doy la bienvenida de nuevo a esta interesante sesión y les presento a quien será su moderadora el día de hoy, Katia Morales Prado. Katia es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Ella participa en la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en las comisiones de integración de municipios y alcaldías y en la Comisión de Gobierno Abierto. Ella es coordinadora editorial de la revista Versus Corrupción, miembro del Consejo Editorial de Milenio, miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto de México y, por supuesto, nuestra querida entrenadora DEPE en Integridad Empresarial y Prevención de la Corrupción en Alliance for Integrity. Así que muchísimas gracias, Katia, por traer tu experiencia, tu conocimiento a la moderación de esta sesión. Tienes la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Kevin, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y muchas gracias a los panelistas. Bueno, esta sesión tiene un objetivo muy importante y específico, y es que generemos un diálogo
entre los participantes en base a la rendición de cuentas y la promoción de la ética. ¿Qué papel juega la ciudadanía cuando estamos hablando de rendición de cuentas y promover la ética entre nosotros? Vamos a analizar de manera conjunta cuáles son las formas en que la sociedad civil puede crear alianzas con el sector privado y otros sectores. ¿Para qué? Para fortalecer sus acciones. Estamos conscientes que la solución son las alianzas. ¿De qué forma podemos crearlas? En esta sesión, los panelistas nos van a exponer cuáles son las mejores prácticas de su región y cuál es el trabajo que han realizado de manera estratégica y en alianza desde sus sectores y con los demás sectores que se vienen promoviendo. Es definitivamente una exposición enriquecedora, porque tenemos varios puntos de vista de varios países que nos están hablando todos en conjunto de unión ciudadana, de estrategia y de promoción de la ética. Tengo el honor de presentarles grandes personalidades que nos estarán acompañando el día de hoy como panelistas. Tenemos a José Luis Montes. Él es abogado, CEO de BCC Comply, empresa de consultoría, auditoría y formación en sistemas de gestión y programas de cumplimiento. Socio fundador de la World Compliance Association, Ecuador. Miembro del Comité de Certificación de Empresas y personas de esta misma organización. Es consultor para organizaciones públicas y privadas en materia de mecanismos para la prevención de actos de corrupción. Formador y ponente en eventos nacionales e internacionales en materia de compliance. Profesor de Derecho Penal, Económico, titular invitado en distintas universidades en España y Ecuador. José Luis, un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Tenemos también a Mónica Vargas Salcedo. Ella es gerente de relacionamiento y comunicaciones en Lemaitre Consultores, una empresa colombiana que acompaña a las organizaciones en la implementación de los programas de compliance o transparencia y ética empresarial en Colombia y América Latina. Al igual que los programas de LAFT, hace parte del equipo DEPE en Alliance for Integrity. Bienvenida, Mónica, un gusto tenerte aquí. Tenemos a Salvador Villalobos, quien es presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, organismo cúpula del sector empresarial, cuya misión principal es ser la voz de las empresas al servicio de las grandes causas de nuestro país. A través de su labor, el Consejo de la Comunicación, Salvador ha trabajado promoviendo las grandes causas de nuestro país, México, con más de 220 campañas de beneficio social. Es miembro de varios consejos y especialista en generar movimientos de participación ciudadana, alianzas sociales y empresariales. Bienvenido, Salvador. Y tenemos a Samuel Rota Castilla, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Tiene experiencia en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Ha realizado consultorías independientes para fundaciones privadas, internacionales, ONG peruanas y extranjeras, y organismos públicos sobre estos temas. Es representante alterno de Proética ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de Perú. Es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Como pueden ver, tenemos realmente especialistas muy claros que nos van a compartir su experiencia, sus intenciones y la forma en que han pugnado por la rendición de ética y la promoción de la ética y la rendición de cuentas. Me gustaría ceder la palabra a Salvador, quien nos va a hacer una presentación. Adelante, Salvador, por favor. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar presente. Quería agradecer a Alliance también por la oportunidad de participar en esta importante semana, en este importante foro. Saludo con gran afecto. Katia, muchas gracias por la presentación. Gracias por la labor tan importante que llevas a cabo aquí en Guanajuato y en nuestro país. Asimismo también Kevin, muchas gracias. Que gusto saludarte. Luis José, Mónica y Samuel, ha sido un placer y será un orgullo compartir con ustedes este panel. Y si me permiten, bueno, tengo una presentación preparada para poder mostrar las diferentes actividades que el Consejo lleva a cabo en nuestro país para promover un movimiento importante que lo que busca es contrarrestar los problemas de corrupción. Entonces, en un minuto estoy cargándolo. No sé por qué. Pues no me permitió presentar video. Entonces, me voy directamente a la presentación. Muy brevemente, si me permiten, Katia, el Consejo es una institución que lo que hace es reunir a las instituciones de la industria de la comunicación. Representamos a la industria de la comunicación, a la Cámara de Radio y Televisión, a la Nación de Periódicos, de revistas, de espectaculares, etc. También participan organismos empresariales,
las asociaciones de los industriales, de bancos, de empresas de productos de consumo, de tiendas de autoservicio, etc. Entonces, es maravilloso ver que alrededor de una mesa sabemos ponernos de acuerdo y trabajamos en beneficio de los temas importantes. Así no estamos conformados por un patronato, son los 70, podría decir, anunciantes más importantes del país que saben y que confían que a través de la comunicación, así como mueven o venden sus productos y servicios, pues también pueden incidir en los hábitos y costumbres de la sociedad. Y lo que hace el Consejo es desarrollar movimientos sociales, no solo campañas, es decir, establecer objetivos muy concretos que queremos realmente lograr y qué tanto vamos a luchar en contra de la corrupción. Por ejemplo, el año pasado el tema de la vacuna, ¿no? Tenemos que lograr que el 70% de la gente se vacunara. Y bueno, trabajamos con todas las esferas, con todos los sectores de nuestro país, gobiernos, medios, empresas, más de 100,000 escuelas, sindicatos, hasta grupos religiosos, ¿no? Entonces, buscar que todos se participen. Y por último, la industria de la comunicación dona a través de campañas más de $140 millones a difundir o participar en este tipo de movimientos sociales. Citaré algunas de las cifras que nos alarman y nos preocupan y por eso estamos ocupados en el tema también anticorrupción. Cada día se reportan más de 18,000 casos de corrupción, es decir, 13 casos de corrupción o deshonestidad por minuto en nuestro país, según la encuesta del ENSU o por parte del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2022, o la clásica mordida, así decimos en México, cuando sobornamos a alguien, cuando queremos comprar el favor de alguien, entonces se le llama mordida, sigue siendo el acto más frecuente de corrupción y desafortunadamente las personas afirman haberlo realizado en algún tipo de trámite durante el año anterior, ¿no? En el terreno laboral, a nivel nacional, 4 de cada 10 empresas han experimentado algún acto de corrupción, también basado en una encuesta desarrollada por Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Asimismo, los actos de mayor deshonestidad más frecuentes son la corrupción, el robo, la hormiga y definitivamente el fraude también. Y así arroja que el 14% de los ingresos de los mexicanos y mexicanos, imagínense qué terrible, se destinan a actos de corrupción. La clave definitivamente es promover la integridad, la ética, la honestidad. Y así nació este movimiento maravilloso, un movimiento orquestado por las principales instituciones que durante años han trabajado en busca de eliminar muchos de los problemas de corrupción. Estamos trabajando fuerte con los mejores organismos, gobiernos, sociedades, centros de investigación, think tanks, para realmente determinar a través de la teoría del cambio cómo podíamos lograr vencer y luchar en contra de la corrupción. Llegaron a la conclusión que lo que vamos a inspirar en temas de honestidad, vamos a generar conciencia sobre la importancia de la honestidad y así disminuir la corrupción. ¿Cómo? Haciendo programas, proyectos, acciones y eventos enfocados a este gran tema. La estrategia dictó que vamos a ir de la mano con las diferentes etapas que le llamamos manifiesto, rechazo y posteriormente, una vez que tengamos más conciencia, más sensible a la población, es un llamado a la honestidad. Se llevó a cabo hace unos años este gran lanzamiento del manifiesto, que es postura que queremos ir a la gente, que puedas decir abiertamente que es honesta, que es incorruptible, pero posteriormente teníamos que llevarlo de la mano, porque tenemos que buscar que la ciudadanía comprendiera qué es el fenómeno de la corrupción. Déjenme platicarles, compartirles que llevamos a cabo un estudio antropológico, cerca de un año de investigación en este proyecto, un año de investigación. Habitamos en casas de diferentes estados de la República Mexicana para conocer por qué somos tramposos. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos ha hecho fácil el creer que la trampa se vale, ¿no? Que el acto es corrupción, desde sobornar al maestro, copiar, quedarnos con el cambio de más, definitivamente sobornar a un policía, o sea, y se encontró, y descubrimos cosas importantísimas, que está a sus órdenes, está a su interés, cuando ustedes necesiten, cuenten con ello también. Y ahí se definió también hablar de 3 sectores en los cuales vamos a estar durante algunos años haciendo hincapié. Definitivamente el dar la mordida a un policía, que es el acto de mayor corrupción o mayor peso que tienen en nuestro país, sobornar a alguna institución para obtener un beneficio y por último también, aunque no lo crean, dar dinero para mejorar una calificación. Esos fueron los 3 actos de mayor corrupción durante varios años, ¿no? O de deshonestidad. Y ahí lo que queremos lograr es mostrar las consecuencias que tiene estos actos de corrupción y entonces para que la gente pueda de alguna manera. Y por último, la siguiente fase va a ser trabajar, por ejemplo, como hoy, en estas tipos de semanas de integridad, semanas de honestidad, pero sobre todo el desarrollar códigos de conducta y códigos de valores en escuelas, familias, empresas,
hay anécdotas maravillosas, ¿no? Y siempre me gusta platicarlo y muy brevemente que uno de mis hijos llegó muy tarde un día que fuimos de viaje, se fue a bailar, llegó tardísimo. Entonces, cuando regresó a casa, su mamá le dijo, ¿cómo? Pues, mi esposa, ¿por qué llegaste tan tarde? Y lo regañó y le dijo, no tenía hora de llegada, no sabía qué hora podía llegar. Entonces, al no tener límites, al no tener claras las reglas, cualquiera puede ser un acto de corrupción. Muy bien. Como no se va a escuchar una disculpa, me voy directamente al cierre. Esta es la campaña que tenemos, que hemos estado promoviendo, empezando nada más de $40 millones a los diferentes esfuerzos, tanto en digitales, en relaciones públicas, en entrevistas, en aplicaciones como el metro, en calles, volando sobre el... ya vi, ¿verdad, Katia? Que se está haciendo, y por ese también diferentes esfuerzos en escuelas. Operamos el concurso más grande de dibujo infantil y esfuerzos también, por ejemplo, esto de la Semana Anticorrupción en nuestro país. Y diferencialmente al interior de las empresas, tenemos comités estratégicos trabajando en el desarrollo de códigos de conducta, códigos de ética y promoviendo también diferentes esfuerzos de cómo estamos implementando este gran proyecto ahí. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y bueno, estamos a las órdenes definitivamente para compartir toda esta investigación y toda esta campaña. Muchísimas gracias. Realmente es muy interesante conocer estas acciones que se están tomando desde la ciudadanía para tomar una concientización real, para que estemos al frente, para que estemos siendo responsables de nuestro destino y estemos siendo responsables todos juntos de luchar contra la corrupción. Que no sea un tema de, pues, el gobierno hace o el gobierno no hace. Esta es una responsabilidad social, ciudadana, de las empresas, de las organizaciones no gubernamentales. Esta es una responsabilidad de todos porque es un problema de todos. Me gustaría muchísimo que pasáramos ahora a ver un video inicial de reflexión, un video que está preparado por YouKnowDC, en el cual, de una manera, digamos que alegre, simpática, nos hace enfrentar un problema triste y difícil, como es el hecho de la corrupción. Muchísimas gracias. Vamos a ver el video. Muchas gracias. Pues como les comentaba, el video puede ser divertido, puede ser ameno, puede ser simpático, pero realmente nos está presentando un tema nada divertido, nada ameno y nada simpático. Un tema del que tenemos que plantar cara a todos. Me permití ya leer sus biografías. Tenemos a José Luis, Mónica, Salvador y Samuel.
4 personas expertas, 4 personas que luchan desde sus trincheras, desde sus países para combatir la corrupción, para promover la integridad, para promover la rendición de cuentas. Voy ahora a formularles algunas preguntas y les pido que desde su experiencia nos hagan el favor de compartir cuáles son los puntos que pueden poner sobre la mesa al respecto. La primera sería, ¿qué podemos hacer para concientizar a las empresas y la ciudadanía de la necesidad de involucrarse en el fortalecimiento de la ética y la lucha contra la corrupción? ¿Y qué acciones prácticas podemos tomar al respecto? No sé quién quisiera tomar la palabra. Por mí las damas primero, no tendría problema. Mónica, si quieres compartirnos tu experiencia. Bueno, buenos días para todos y para todas. Gracias por estar en este espacio y por haber acudido pues, al llamado que año tras año nos hace Alliance for Integrity. Yo creo, y retomo las palabras de Salvador, creo que estos espacios son definitivamente importantes y son espacios donde pues todos hemos de alguna manera año tras año participado y hemos venido teniendo un rol más activo. En el caso de nosotros, por ejemplo, en Colombia, espacios con Alliance for Integrity, con Pacto Global, con la Secretaría de Transparencia y la Cámara de Comercio de Bogotá, han sido espacios, por ejemplo, de participación en los Integrity Coffee, donde hemos estado practicando con distintas mujeres de distintas regiones, empresarias, mujeres también de oficiales de cumplimiento, con quienes hemos venido compartiendo buenas prácticas y hemos tratado obviamente de llevar entonces el discurso de pronto a otras dimensiones y con otro tipo de experiencias y de lo que realmente también a ellas les pasa o les sucede como empresarias. Entonces, esos creo que son espacios súper importantes. Pero también resalto y creo que a nivel general y a nivel empresarial, muchos temas han venido cambiando y es que el discurso ha pasado a un rol, a tener un empresariado privado más activo. ¿En qué sentido? Antes siempre se pensaba o se creía que era el sector público, ¿no? Como el sector público es el que necesita combatir la corrupción, pero nosotros desde lo privado no necesitamos hacer nada. Ese discurso ha venido cayéndose, ha venido disminuyéndose y hemos venido entendiendo todos que tenemos un rol activo desde la empresa privada. En este sentido, creo que la implementación, por ejemplo, de programas de compliance, como lo decía también Salvador, el tema de los códigos de ética, los códigos de conducta, la implementación de programas de transparencia y ética, como acá se llaman en Colombia, a nivel empresarial, hace que estos temas obviamente estén en el discurso y estén apareciendo cada vez más. Creo que hay empresas y somos más las empresas que día a día nos vamos comprometiendo. Ya no seguimos con el discurso de eso le corresponde al gobierno o eso le corresponde al gobernante, sino que eso también nos corresponde a nosotros como ciudadanos, porque además tenemos el rol de ciudadanos y en este caso nuestro de empresarios. Es decir, ni siquiera somos una empresa grande, somos una empresa pyme, que es la mayoría de empresas, podríamos decir, en América Latina, que estamos convencidas además de que hacer las cosas correctamente valen la pena. Y también tenemos una gerente y una gerencia además que es muy comprometida y ese mensaje también cala al resto de los empleados. Es decir, acá en el caso nuestro, en Lemetre, las cosas se hacen sin mordida, como lo dicen en México, sin hacer ningún tipo de pasar ningún dinero o ver cómo nos favorecen en una licitación, sino de participamos y podemos estar a la altura en participación, en transparencia y en la búsqueda de precisamente otros espacios que no tengan que ver con temas de corrupción. Entonces, el mensaje creo que es eso, el mensaje también es hacemos las cosas bien, hacemos y promovemos una cultura empresarial que sea cada vez más fuerte, más íntegra en cómo hace las cosas. Es decir, nosotros cuando hacíamos, por ejemplo, hace un par de años, teníamos, Alliance for Integrity tiene una publicación que se llama No Excuses. Cuando la adaptamos al contexto colombiano,
una de esas excusas era, aquí se hacen las cosas así, acá se hacen la manera de hacer negocios es desde la corrupción o desde el favoritismo o desde yo te pago y tú luego entonces me das el contrato. Y nosotros en cambio decimos es, acá las cosas las hacemos diferente y las podemos hacer diferentes. No es necesario entrar en ese juego de poder para poder participar. Creemos que es posible con transparencia hacer las cosas desde la empresa privada. Gracias, Katia. Padrísimo, Mónica, creo que nos dejas puntos luminosos fuertes que reflexionar. ¿Alguno más que quisiera compartirnos? Salvador, por favor, adelante. Muy bien. Tienes toda la razón, Mónica, y creo que definitivamente ese momento de la alianza, es un momento de trabajar conjuntamente entre todos los diferentes sectores. Bueno, creo que debemos ser también muy claros hacia nuestros diferentes tipos de stakeholders en nuestras empresas, ¿no? Y definitivamente en la sociedad. Pero pensando en nuestros diferentes stakeholders, los primeros colaboradores, ¿no? Entonces, tenemos que, según lo que nosotros encontramos en este estudio antropológico, debemos dar evidencia de por qué les afectan los actos de corrupción o las trampas que sus compañeros puedan estar haciendo. Que me llevo el papel de baño a mi casa, por decir un de la... Le dejé de escuchar, no sé si. Sí, Sí, se bloqueó Salvador. ¿Se cayó quizás el internet? No sé, Luis, si tú nos quieras, Sí, entre o sea, tanto que Salvador. claro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación que nos hicieron para participar en este evento. Creemos que definitivamente estos eventos son necesarios para comenzar a hablar sobre un tema tan complejo que siempre ha sido algo de tabú, ¿no? Hablar de corrupción en organizaciones públicas y organizaciones privadas no es fácil, se lo decimos nosotros, Mónica y Lili, que son parte de la Matrix, que me agradezco la invitación que me hizo Mónica. Hablar de corrupción en las organizaciones y de gestión de riesgo, ¿no? ¿Qué situaciones pueden ocurrir en nuestra empresa que puedan acarrear o que puedan ocasionar un acto de corrupción? Y hablamos de corrupción desde el lavado de activos hasta el soborno o mordida, como ya le han hablado en varias oportunidades acá. Para mí es importante para incentivar la conciencia de las organizaciones y la conciencia de la ciudadanía es hacerles entender el problema. Yo creo que eso es algo que todavía en la sociedad y todavía las empresas no lo captan muy bien. Y lo digo porque cuando nosotros participamos en sesiones de formación en organizaciones y decimos en organizaciones privadas en otros países que se ha documentado los problemas de la corrupción que ha traído para ellos ha sido esto, ¿no? Las consecuencias han sido económicas y esas consecuencias económicas han traído, digamos, como resultado el cierre de organizaciones, la pérdida de mercado y obviamente uno de los principales problemas que trae la materialización de actos de corrupción en empresas, ¿no? Que es el tema reputacional. ¿A quién más, digamos, a qué directivo no le duele que su marca de una forma u otra haya estado relacionada con un acto de corrupción, ¿no? Eso es algo totalmente, digamos, que todos conocemos. Tanto Salvador como Mónica, que me antecedieron, yo creo que definitivamente hay muchas cosas por hacer. Yo insisto, para mí, hablar del problema y hablarlo abiertamente es una de las formas de poder motivar a la gente, a poder motivar a la ciudadanía y poder motivar a las empresas a buscar soluciones. Si nosotros, por ejemplo, a la ciudadanía le hablamos del problema de su calle, ¿no? Que tiene una tapa abierta de unas aguas negras o unas aguas residuales y estas aguas están emitiendo cierto olor, y si lo están obviamente palpando y están viendo el problema, seguramente esa comunidad se va a unir para buscar una solución. Tal vez sea ir al cabildo, sea ir a la alcaldía, sea ir al órgano que maneja el tema de aguas residuales para buscar la solución. Entonces, si nosotros en la ciudadanía, si nosotros en las empresas le hacemos entender que el problema de la corrupción es un problema real, que es un problema que estamos viviendo día a día, datos que nos da Salvador que son alarmantes, estoy seguro que se repite en nuestros países. Yo creo abiertamente en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, y aquí Samuel nos acompaña. Yo hablo muchísimo de ese índice y digo, mira, Ecuador no está mejorando, estamos empeorando en la percepción de la corrupción. Y eso obviamente es porque todavía no entendemos el problema. Aquí estamos en un contexto de próximas elecciones, político bastante álgido, bastante movido,
y me duele escuchar todavía que se dice, bueno, es que este gobernante o aquel gobernante robó. Hay evidencia de comisión de actos de corrupción, pero hizo, ¿no? Si no entendemos nunca las consecuencias que trae la corrupción a los países, nunca vamos a tratar de buscar una solución a esto. ¿Okay? Y yo creo que es importante justamente esa interacción que debemos tener nosotros como empresas, la ciudadanía entre sí, los órganos públicos, de hablar abiertamente de la corrupción y que esto es un problema que lo estamos viviendo. Uno de los muchos estudios y obviamente la parte psicológica ha hablado mucho de por qué cuando hablamos de ética hablamos de sanciones, ¿no? Hablamos de una repercusión inmediata en caso de incumplimiento de un código de ética. Pero ¿por qué no hablamos más bien, en vez de hablar de una repercusión legal o una repercusión sancionatoria, no hablamos de el problema abiertamente y de una solución, ¿no? Pensemos que tal vez podemos caer en la línea delgada entre el actuar éticamente o no por un error. Y este error puede ser enmendado. Y no solamente enmendado, sino que también puede ser o es posible que podamos establecer mecanismos para que no se repita o no ocurra una repetición del hecho, ¿no? Entonces, existen diferentes mecanismos, diferentes formas. Yo creo abiertamente en hablar de esto, en hablar del problema y que cuando escuchemos a alguien o escuchemos a la sociedad decir este robó, pero hizo, creo que se lo escuchamos mucho en nuestros países, tratemos de generar conciencia de que el robar no está bien independientemente de dónde venga y cuál fue el origen. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, muy interesante. No sé, Samuel, si quieres compartirnos algo de tu experiencia. Y gracias, Katia. Muy buenos días a todos, a todas. Y muchas gracias Alliance for Integrity por la invitación. Yo coincido en gran parte con lo que han señalado Luis, Mónica y Salvador también en sus intervenciones en sus intervenciones. Es fundamental entender bien el problema. Es un problema sumamente complejo, ya lo sabemos. Y tiene muchos factores que lo explican y que puede parecer, ¿no? Insalvable, ¿no? Sin embargo, hay países que han pasado de una situación de corrupción desbocada, como las de nuestros países latinoamericanos, a una situación donde por lo menos la cosa está un poco más controlada, ¿no? Donde no se aceptan cosas como las que Luis, tú señalas bien, roba pero hace obra, ¿no? Se arrincona, se ve mal, se llega a una situación en la que se ve mal ser corrupto, ser corrupta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se da ese paso? La mala noticia es que no es un paso inmediato, no es un paso muy rápido, toma décadas, puede tomar décadas, porque estamos hablando de cambios en la forma de pensar, en las mentalidades, ¿no? Pero ya hay algunas lecciones, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, que aparecen en el índice de percepciones de corrupción, en algún momento tuvieron situaciones donde esto era, pues, normal, moneda de todos los días, ¿no? Y hay una creciente corriente de estudios académicos que van a tratar de entender cómo se dio ese cambio. De los factores que se ha logrado establecer, uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento del servicio civil, la modernización del servicio civil y la independencia del servicio civil frente al poder político, ¿no? Eso es un elemento clave. ¿Por qué? Porque al lograr esas características, esas condiciones en tu burocracia, le das incentivos a los funcionarios públicos para poder actuar de forma que piense en su carrera, ¿no? De forma honesta, de forma meritocrática, ¿no? Y al actuar ellos o ellas en esa línea, van a servir como una suerte de pivotes culturales a través de los cuales le va a poner límites a empresarios que quieren pagarles una coima, ¿no? Un soborno, una mordida, así, no, ¿no? O a sus familiares, a sus amigos que le dicen, oye, dame un trabajito, ¿no? No tienes uno, no, eso no.
Estoy hipersimplificando, por supuesto, pero más o menos esa es la ruta de la ruptura de la normalización de la corrupción que tenemos en nuestros países, ¿no? Ahora, eso sin duda no es fácil y requiere grandes cambios en materia de sistema político, ¿no? Sistema judicial, ¿no? La propia reforma del Estado, ¿no? Para simplificar trámites, volver más transparentes las decisiones, aumentar las posibilidades de rendición de cuentas e involucrar a agentes no estatales, ciudadanos, empresarios, periodistas, en el escrutinio público, ¿no? ¿Cómo empezamos? Y esa es la gran pregunta, ¿cómo empezamos? En algunos casos, en buena cuenta ya hemos empezado, ¿no? En el Perú hay historias a través de las cuales se ha perseguido a altos funcionarios, expresidentes, hay esfuerzos anticorrupción importantes, pero todavía falta un trabajo muy fuerte de prevenir, de prevención, de fortalecer los sistemas de integridad pública. Y yo creo que ahí hay un trabajo en que podemos, en alianzas, ¿no? Los sectores, digamos, que estamos más convencidos de esto, trabajar para presionar porque los cambios en ese campo preventivo de fortalecimiento de la integridad se empiecen a tomar e implementar apropiadamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nos han compartido cosas muy interesantes acerca de cómo concientizar, ¿no? Lo que nos comentaba Mónica, hemos pasado de creer que este tema es del gobierno para tomar la batuta también los ciudadanos, las empresas. El tema de por qué me afecta, por qué me está perjudicando, por qué tengo que hacer algo al respecto. Y bueno, Samuel nos cierra aquí diciendo algo muy interesante y es que tenemos esperanza, que hay mucho por hacer, pero que tenemos esperanza. Y justamente tomando esto que nos platica Samuel, podríamos empezar a la segunda pregunta, porque nos dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo podemos encarar? Y la segunda pregunta que me gustaría formularle sería, ¿qué buenas prácticas conoce cada uno de ustedes para incentivar esta participación ciudadana en la rendición de cuentas, tanto en empresas como en gobiernos? ¿De qué manera? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué buenas prácticas podrían ustedes poner sobre la mesa? No sé quién quisiera comenzar. Si quieres, Mónica, de una vez. Bueno, Salvador. Salvador, puede ser. No te escucha, Salvador. Les debo una disculpa, no sé qué sucedió con mi máquina, perdón. Una disculpa a ustedes y a todo el público que nos acompaña, a todos los que no están con nosotros. Quisiera hacer la observación de 3 puntos. Una es, definitivamente, promover la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial establece uno de los puntos importantes del gobierno corporativo, la lucha anticorrupción, definir las responsabilidades de cada una de las partes también. Entonces, la responsabilidad empresarial va a traer consigo grandes acciones que podemos, y con ello poder luchar en contra de la corrupción. Pero yo quería insistir también en 2 puntos. Uno era evidenciar muy claro y comunicar por qué es importante luchar en contra de la corrupción. Que cada uno de los colaboradores, accionistas, proveedores, clientes también conozcan el impacto que tiene este tema anticorrupción, el tema de las trampas, el tema de la deshonestidad en este círculo virtuoso que es una empresa. Si podemos comunicarlo y sobre todo establecer las consecuencias que se tendrían, definitivamente se podría luchar en contra de la corrupción. Y por eso el desarrollo de códigos de conducta, códigos de ética, códigos de transparencia para dejar muy claro qué sí y qué no se permite. Qué se aprueba y qué no se aprueba y las consecuencias. Y tercero, definitivamente nosotros recomendaríamos hacer campañas de comunicación. Encantado la vida transmitir y compartir las que tenemos, pero todas las campañas de comunicación van a ser muy valiosas para realmente comunicar lo importante de la transparencia, la integridad, la honestidad y sobre todo las consecuencias y el daño que hacen estos actos deshonestos. Tienes cerrado el micrófono, Katia. Sí. Muchas gracias, Salvador. Mónica, no sé si quisieras compartirnos cuáles son las estrategias. ¿Qué podríamos hacer? Creo que Samuel tocó también temas acá súper importantes de la participación ciudadana y yo voy a resaltar algunos de los que habla, por ejemplo,
tres hitos importantes frente a todo el tema de gobierno abierto, que si bien hemos escuchado y quizás de alguna manera nosotros desde nuestro trabajo hemos venido teniendo alguna cercanía, pues es importante también de pronto tenerlo en cuenta, ¿no? El ILPES, por ejemplo, resalta como tres principios que son súper importantes para toda esta práctica de gobierno abierto y creo que además los países han venido incorporando este tipo de temas y de prácticas en sus gestiones. Uno tiene que ver con la transparencia, es decir, qué información, cómo le proporciono información a la ciudadanía. Cómo pongo a disposición de la ciudadanía fuentes de información, bases de datos, cómo se publican, por ejemplo, los planes de actuación, los planes de gobierno por los periodos en que están. Estamos hablando de ese primer principio. Un segundo principio que tiene que ver, por ejemplo, con la participación, es decir, ya no es solamente el gobierno legislando desde el escritorio, sino cómo se promueven espacios donde la ciudadanía participe. Cómo el gobierno de momento propicia espacios de encuentro y de diálogo y cómo nosotros también como ciudadanos podemos incorporarnos, podemos participar, podemos por lo menos empezar a indagar de qué están hablando, de qué nos están diciendo esos planes de gobierno, cómo lo están haciendo y cómo lo van a hacer. Y un tercer principio que tiene que ver con la colaboración. Entonces acá hablamos no solamente de la colaboración que pueda existir entre ciudadanos, hablamos de temas de cooperación, de un trabajo entre la empresa también privada, entre las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, para abordar los problemas que finalmente son públicos. Esas son como de las iniciativas que me parece que resalto, que conozco y que algunos ejemplos acá se han dado en Colombia. Hay un documento de Transparencia por Colombia en el 2018, que es una experiencia de gobierno abierto departamental y es este índice interactivo que además aparece en ese documento. Estos, vuelvo y les digo, del 2018, ahora hay muchas más iniciativas, pero esto es lo que ellos recopilan en este informe y dicen como en términos generales, miren, por ejemplo, el Nariño Gana o la Mesa para la Protección del Agua o, por ejemplo, Pactos por la Transparencia, o sea, cómo todos estos espacios o estas prácticas de gobierno abierto se están llevando a cabo, cómo los gobiernos locales, las gobernaciones, las alcaldías, otros entes están llevando estos o propiciando estos espacios para que estos tres puntos, por ejemplo, nosotros como ciudadanos podamos participar. Entonces, eso creo que lo resalto, son buenas iniciativas, buenas prácticas, obviamente iniciativas como las que Salvador también nos mostró. Entonces, creo que es también nosotros ver en qué espacios y cómo nosotros también ayudamos a promover esos diálogos y esas experiencias. Yo creo que vale la pena también resaltar lo que se piensa, por ejemplo, frente a la agenda o a los desafíos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL, manifiesta que ¿qué se necesita para poder nosotros llegar a poner estos espacios? El mismo ODS o el objetivo 16, cómo lograr promover sociedades pacíficas e inclusivas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que es necesario establecer un marco de gobernanza pública donde haya mayor participación y que además se renueve la arquitectura estatal. Y cuando pienso en qué será esa renovación y cuál puede ser esa arquitectura, pienso en estos espacios, es decir, la información ya no solamente es para que los gobiernos la tengan y al final presenten sus resúmenes o presenten su plan de lo que hicieron durante los 4 o los 3 años de gobierno, sino que los datos deben estar disponibles para que nosotros también podamos acceder a ellos, podamos hacer seguimiento a lo que se está haciendo durante esos periodos gubernamentales. Hay desafíos, claro, creo que como dice también Samuel, o sea, no son espacios terminados, no son los únicos espacios, hay muchos espacios todavía por fortalecer, por entender ese mismo tema de los datos. Es necesario también entenderlo. Bueno, yo tengo los datos, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo los puedo interpretar?
Entonces, hacen falta cosas, pero vamos por el camino. Yo también soy positiva como Samuel. Vamos, aunque las cifras siguen siendo duras y muy, muy rojas y muy ácidas, creo que pues somos más los que estamos promoviendo estos espacios de diálogo. Ahora necesitamos quizás involucrar a mucha más gente, como también decía Luis, que otros también entiendan o que nosotros mismos también logremos entender cuál es el impacto real en nuestros bolsillos finalmente, en nuestros impuestos, finalmente con los temas de corrupción. Gracias, Katia. Mónica, excelente. No sé, Luis, si quieras continuar, ¿cuáles serían las estrategias que tú podrías proponer, que has experimentado, que conoces? Claro, claro. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo tanto con Salvador como con Mónica y solamente voy a agregar para no repetir porque al final del día creemos que los mecanismos para poder luchar contra este problema y las mejores prácticas ya están allí. Yo siempre lo he dicho, no tenemos que inventar mucho el agua tibia, ¿no? El agua ya está allí, solamente tenemos que encender el fuego y colocar la olla para empezar a tibiarla, ¿no? Que eso es muy importante. Una de las cosas que se ha repetido es el liderazgo, ¿no? El tone on the top, se llama esto desde el punto de vista técnico, o sea, dar el ejemplo desde arriba. Esto es algo que se está hablando desde hace muchos años atrás en los países nórdicos y por eso es que en Transparencia Internacional, en el índice de percepción de corrupción, aparecen como los países con la percepción más baja. Tienen corrupción, pero obviamente hay una percepción mucho más baja dentro de este índice. Es una de las cosas que necesariamente tiene que pregonar no solamente las organizaciones, porque como bien decía Lili, a veces si yo voy a hablar en una cámara dicen que los corruptos son del sector público y si vamos a hablar en el sector público dicen que los corruptos es del sector privado. Y ahí estamos, ¿no? En una constante pelea de que quién es el corrupto, pero no buscamos la solución. Para mí tenemos que dar el ejemplo. Una de las cosas magníficas en las cuales yo pude participar aquí en el Ecuador en una oportunidad fue justamente en la discusión de la ley que de una forma u otra iba a regular el lobismo, ¿no? Que eso existe en todos nuestros países. Yo creo que esto debemos reconocerlo. Es corrupción cuando no es transparente. Ese es el problema del lobismo, ¿no? Cuando no decimos, como no tenemos una regulación que nos permita a nosotros decir con quién nos reunimos, por qué nos estamos reuniendo como asambleístas o como congresistas, cuáles son las decisiones que estamos tomando producto de esa reunión, se convierte en una corrupción porque no sabemos por qué se reunieron, no sabemos cuándo se reunieron, ni los intercambios que se hicieron, ¿no? Entonces, al final del día creo que el tone of the top o dar justamente el ejemplo desde arriba es una gran herramienta para que comencemos a generar conciencia, ¿no? Yo creo que si los congresos, las asambleas nacionales en algunos países dan el ejemplo justamente de transparencia, si las grandes organizaciones que querramos o no querramos, que tienen poder económico en los países, porque el sector privado también tiene poder, es capaz de ser transparente y no solamente en las actividades que realizan, sino también en todas aquellas, digamos, interacciones que han tenido con el sector público, interacciones que han tenido con otras organizaciones. Aquí se está haciendo un trabajo muy bueno por parte todo lo que es el tema de competencia, ¿ok? También participé en la creación de una guía en materia de competencia para la mitigación de riesgos anticompetitivos. Entonces, si nosotros realmente logramos que demos el ejemplo, no solamente del sector público, sino también en el sector privado, que somos transparentes, que estamos haciendo actividades que no están en la línea de la ilegalidad y que definitivamente no es solamente porque los trabajadores lo dicen, sino porque nuestros directivos están dando ejemplo. Yo creo que eso es lo que definitivamente va a hacer que todas las personas, los ciudadanos y las mismas empresas se sientan más incentivadas. El tono de top yo creo que tiene que partir desde arriba, ¿no? O sea, como bien lo dice esta teoría, tiene que partir desde las altas esferas del gobierno y de las grandes corporaciones. Un ejemplo también muy bueno que se está viendo aquí en el Ecuador es que las grandes empresas están exigiendo como mínimo que usted contenga un código de ética o mantenga un canal de denuncia en caso de que exista alguna irregularidad que tengamos que nosotros poder o que nosotros pudiéramos comunicarnos con la organización porque tal comercial o tal proveedor podría estar ofreciendo, prometiendo algún pago. Entonces, eso es algo muy positivo. Nosotros, de hecho, en nuestra página web somos una empresa pequeñita, también con muchas ansias de seguir creciendo, pero desde el día 1, lo primero que decidimos fue tener un canal de denuncia en nuestra página web, ¿no? Y eso, obviamente, ¿por qué?
porque si algún cliente o algún proveedor se siente que se encuentra frente a una situación irregular, pueda denunciarlo. Y de hecho nosotros, siendo pequeñitos, tenemos un procedimiento interno de investigación, qué vamos a hacer con esta denuncia, cómo la vamos a tratar y definitivamente comenzar a dar el ejemplo por nuestro lado. Hacemos diseño e implementación de programas de cumplimiento y de sistemas de gestión basados en normas ISO, pero también damos el ejemplo desde nuestra organización, desde arriba, con temas desde un código de ética, políticas antisoborno y el canal de denuncia que también nosotros tenemos. Entonces, dar el ejemplo es muy importante. Muchas gracias. Muy interesante, José Luis, sin duda alguna. Vamos a cerrar esta última ronda. Si nos quieres comentar, Samuel, algo al respecto. Sí, gracias, Katia. Digamos, he mencionado dos cosas que son fundamentales, ¿no? Diálogo entre distintos, además, entre distintos actores, entre distintos sectores, y liderazgo, que es lo que señalaba José Luis recientemente. A ver, para poner un par de elementos más, ¿no? De la experiencia peruana, Graña y Montero, que era la empresa más importante constructora en el Perú, enorme, histórica, ¿no? Y que tenía sus mecanismos de gobernanza funcionando, tuvo que aceptar el año pasado que pagó sobornos en 14 proyectos de infraestructura, ¿no? En el marco de la investigación de Lavajato, ¿no? Y aceptó culpa en el pago de sobornos, ¿no? Tenía todos los mecanismos de gobernanza que uno puede considerar, ¿no? Entonces no basta solamente tenerlos, sino que, como bien dicen los colegas que me antecedieron, tienen que ser vivos, ¿no? Tienen que efectivamente am, filtrarse, empapar toda la organización. Y eso se logra con liderazgo, ¿no? Pero no solamente desde el directorio y la junta directiva, sino que vaya bajando, ¿no? Los gerentes, los subgerentes, los directores de operaciones, que eso se vuelva cultura, ¿no? Y eso no es fácil, hay que estar detrás, hay que estar, ¿no? Hay que estar midiéndolo, ¿no? Hay que estar muy pendientes de que eso efectivamente cambie la forma de hacer negocios, ¿no? Es importantísimo, por supuesto, es importantísimo, pero hay que dar este siguiente paso y yo creo que hay muchas empresas que están comprometidas con ello. En el Perú hay una iniciativa muy interesante que se llama Empresarios por la Integridad, que está apuntando en ese sentido y que miramos con ojos muy interesados, ¿no? Desde nuestro lado, ¿no? Eso por el lado del liderazgo. Por el lado de diálogo, ahí pues les cuento una experiencia institucional nuestra, ¿no? Nosotros como ONG estábamos acostumbrados pues a hacer vigilancia de los recursos públicos por nuestra cuenta, ¿no? Pero recientemente hemos entrado a hacer ejercicios de vigilancia en diálogo con otros actores, incluyendo sector privado, otras organizaciones de sociedad civil, academia. Y no es fácil, ¿no? No es fácil porque tenemos intereses distintos, ¿no? Entonces hay ahí un reto más de poder, de lograr que ese diálogo sea fructífero, ¿no? Y de pasar a la acción en hacer la vigilancia de grandes proyectos o medianos proyectos de infraestructura en algunas regiones del país, ¿no? Es una ruta más compleja, más exigente, que simplemente la ONG haga el pedido de información o forme a voluntarios y haga el ejercicio de vigilancia. Pero nos parece que es más sostenible, ¿no? Es más complejo, pero es más sostenible, porque la práctica puede quedar en las regiones y la experiencia del diálogo y la infraestructura que para el diálogo se cree puede quedar también en las regiones y eso le da sostenibilidad al ejercicio. Entonces, eso podría yo aportar con respecto a esto que nos pregunta Katia. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Bueno, creo que hemos tenido respuestas muy interesantes de parte de los cuatro. La experiencia de los cuatro habla por sí sola. Nos han hablado de cosas interesantísimas como es pues, tener presente la responsabilidad social empresarial. Mónica nos expuso todo el camino del gobierno abierto como una estrategia clara y fundamental de la que no podemos soltarnos.
el hecho de tener las cadenas productivas todas incentivadas, que cada empresa que participe, por pequeñita que sea, esté vinculada a la integridad empresarial y que nos cuidemos unos a otros, nos vayamos incentivando, vayamos caminando juntos como empresas. Yo soy íntegro y el que está al lado de mí y al que le compro y al que le vendo es íntegro. Y así vamos haciendo un núcleo de integridad todos juntos. Y bueno, el diálogo, como nos señalaba Samuel, creo que son cosas esenciales. Sin embargo, les voy a plantear un tema importante para cerrar. Tenemos estos diálogos, estas comunicaciones entre nosotros. Lo platicamos de manera ordinaria. Nos reunimos, tenemos foros, hablamos del tema, lo exponemos. Y este tema empieza a tener mucha resonancia entre nosotros, entre las cúpulas empresariales, entre las ONG interesadas. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que este tema rompa las fronteras y llegue más allá de las personas que se reúnen ordinariamente a platicar de integridad, de corrupción, de transparencia? ¿Cómo le vamos a hacer para que este tema trascienda, para que lleguemos a la tienda de la esquina, para que lleguemos a las calles, para que lleguemos a los estudiantes, para que lleguemos a cada ciudadano, a cada persona, que todo mundo tenga en la cabeza y en la lengua y en la acción luchar por la integridad, luchar en pro de la ética? ¿Cuál sería la metodología, la propuesta clara que podríamos tener para promover esta temática fuera de estos espacios, más allá? ¿Cómo proponen ustedes? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos romper esta barrera? Y, bueno, sé que es una palabra que no nos ha gustado nada en los últimos 2 años, pero que contagiemos de integridad a todos los ciudadanos. Antes de que me digas, Kat, voy a empezar diciendo, yo creo que es un gran reto, es decir, yo creo que este es seguir promoviendo estos espacios, y cuando lo veíamos en conjunto con la promoción, por ejemplo, de estas sesiones, es importante y sigue siendo importante y sigue, además, deben seguir existiendo esos espacios. Nosotros, digo nosotros, pues por el trabajo que también hemos venido desarrollando con Alliance for Integrity, nosotros desde el EMETRE creemos que igual es importante, claro, que entonces las empresas también conozcan y sigamos en diálogo, pero Luis tocó un punto que era súper importante y nosotros creemos que es así, es cómo hacemos que esto no se quede en una esfera como de pues que tenemos algo de conocimiento y siga quedando de pronto en solamente un diálogo de nosotros, sino cómo también pudiésemos llegar, en el caso, por ejemplo, en Colombia, que somos un lugar, además, un país además por departamentos, por regiones, un lugar súper diverso, un país súper diverso y súper complejo, cómo llegar a escenarios, a poblaciones, a lugares donde este diálogo quizás no sea tan común o ni siquiera se presente. Cuando nosotros hicimos entonces los Integrity Coffee y participaron mujeres desde las regiones, empresarias en las regiones, pues hablábamos y decíamos que necesitábamos poder ir un poco más allá. ¿Cómo lográbamos alianzas, por ejemplo, con las cámaras de comercio en todo el país, con las mismas alcaldías o las gobernaciones, para entrar en diálogo con ellas o con ellos también, obviamente los hombres también empresarios, y empezábamos a hablar del impacto que tenía la corrupción sobre nuestras poblaciones, del por qué si nosotros llevamos 4 o 5 gobiernos donde se supone están haciendo una construcción de una vía y al final siempre vienen a construir la misma vía y se siguen robando el mismo dinero, pues cómo, por ejemplo, ¿a dónde podemos ir? ¿Qué pueden ellos hacer? ¿Cuáles serían las iniciativas? Obviamente eso también implica que los gobiernos también quieran participar, ¿no? O sea, cómo los gobiernos también están dispuestos a abrir y habilitar espacios, por ejemplo, como los canales, unos canales éticos o unas líneas éticas donde la gente, por ejemplo, pueda poner en conocimiento esto. O sea, que hay voluntades de muchas partes, pero creo que sí es necesario que por lo menos se abran los espacios de diálogo desde las regiones, es decir,
que logremos sensibilizar, que logremos poner este diálogo de la corrupción en otros ámbitos o con otros escenarios, con mujeres, con hombres, en los mismos colegios, con los mismos jóvenes en las universidades, y que logremos ir entendiendo que finalmente la corrupción, cuando veíamos el video al principio, todo pasaba de alguna manera, pues todos sabían, o sea, la persona que estaba ahí esperando su transporte, el bus, veía que estaba pasando, que se estaba disminuyendo los recursos, que se estaban agotando las instituciones, bueno, que todo estaba ahí como cooptado de alguna manera, pero al final decide y dice como ya cansada de la situación, toma una iniciativa y bueno, va y denuncia, bueno, etcétera, etcétera, lo que vemos en el video. Yo creo que es necesario que más personas entiendan el impacto que la corrupción tiene, vuelvo y digo, sobre nuestros presupuestos, porque al final todo se afecta la paz, se afectan los derechos humanos, todo se afecta. El poder tener, el poder hacer, combatir, por ejemplo, los temas de pobreza, los temas de los malos sistemas de salud, todo eso también pasa porque necesitamos nosotros entender, vuelvo y repito, no debemos seguir creyendo que es necesario pagar para obtener un servicio público, que es lo que puede pasar, estar pasando en las regiones. Necesitamos saber que el gobierno, nosotros los impuestos que pagamos, pues al final también son para nuestro beneficio. Yo no debo seguir pagando para que me pongan la luz o para que me arreglen o me construyan una escuela o un hospital. Eso yo creo que necesitamos ir hacia allá, necesitamos llevar estos diálogos a esas regiones. En el caso colombiano, bueno, ustedes saben nuestro tema de conflicto armado y todo el tema de paz. El diálogo dejó de estar en las instituciones para empezar a hablarse en las regiones, que era donde pasaban las situaciones de violencia. Bueno, siguen pasando. Y esto ha llevado años, o sea, esto no es de un gobierno solamente, sino cómo más y más van hablando. Vamos hablando de comisiones de la verdad, vamos hablando de informes. Asimismo, creo que es necesario hacerlo con este tema de la corrupción. Ir hablando, ir generando más espacios de diálogo, es lo que creo. Y de acciones, obviamente, de ahí mismo se podrán construir quizás acciones. Gracias, Kat. Muchas gracias, Mónica. Tareas puntuales que estás señalando que hay que hacer. Salvador, tenías la mano levantada. Tienes el micrófono apagado, Salvador. Gracias. Tenía aquí algunas anotaciones que me permitiré. Bueno, primero, definitivamente, comunicar el foro. Yo creo que en pedir que nuestras empresas, instituciones, comunidades, comunicar los resultados y los acuerdos del foro. Nosotros sí creemos que el desarrollo de este tipo de foros, como el que nosotros proponemos de las semanas de la honestidad en nuestro país, esta semana es importante. Entonces, en el marco de estas semanas, comunicar, interactuar, dar nuestras diferentes opiniones, aprender de otros también. Entonces, definitivamente comunicarlo. Segundo sería investigación. Necesitamos investigar mucho, necesitamos buscar cómo está evolucionando también este tipo de trampas, actos, etcétera. Porque todos los días también, es como el tema digital, todos los días aprendes algo nuevo, ¿no? Entonces tenemos que ir encontrando, son las nuevas generaciones. Una persona de 15 años no es lo mismo ahorita que hace 10 años. Totalmente, son conceptos, son jóvenes, son personas totalmente diferentes. Entonces hay que estar investigando mucho, hay que estar encontrando su modo de vivir, su modo de operar, etcétera. Tercero es, pues nosotros lo que más podemos difundir y proponer son campañas, ¿no? Las campañas, créanlo, inciden en la población. La comunicación trae consigo un desarrollo positivo, incide en los hábitos y costumbres de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de este tipo de conclusiones, de este tipo de la semana regional? Definitivamente a través de campañas, desarrollar campañas puntuales para los diferentes, como decíamos, stakeholders, para hablar de las consecuencias, qué son los actos de corrupción también, qué son las trampas y definitivamente cómo romperlas, cómo vencerlas. Me comentaban también parte de mi equipo, Katia, que pues, creo que se pudo solucionar parte de lo del audio, entonces si más adelante o al final nos permite presentar la campaña para poderla compartir con Mónica, con Luis José y con Samuel, pues, y con todo el público que nos acompaña sería importante. Claro, sí. Al final Tercero, también, por último, es unidad. Creo que es importantísimo estar unidos ahorita a todos los sectores. O sea, basta de
protagonismos, o sea, afuera, vámonos, quitemos esa parte y sentemos en la mesa y encontremos que en este círculo peligroso todos somos corresponsables. Todos somos, o no ser clavos de la ley, o tener un exceso de autorregulación, o no tener, como decíamos en nuestras escuelas, familias, etcétera, código de valores y códigos de conducta, no tener códigos en las empresas, que no existan las consecuencias. O sea, entonces, todos somos corresponsables. Entonces, creo que es un momento de unidad y de asumir nuestra corresponsabilidad. Muchísimas gracias, Salvador. Sí, comunicación. Hay que hacer campañas, hay que llegar a todos lados, con toda la forma que tenga cada quien de entenderlo. Hay que hablar en el lenguaje que cada quien le llegue más. Samuel. Sí, Katia, gracias. Totalmente de acuerdo en que se necesita hablar de esto. En realidad es una cuestión, podría ser una cuestión muy simple. Lo que tenemos que hacer, lo que se necesita es romper una narrativa, ¿no? ¿Cuál es la narrativa? Que sí, bueno, la corrupción es mala, pero así ha sido siempre, así funcionan las cosas, ¿no? Este, si un inspector municipal me pide una coima para permitirme seguir funcionando, pues es porque así ha sido siempre y me la va a pedir y se la va a pedir al otro y al otro, ¿no? Entonces, es decir, no, ¿no? Es en principio, ¿no? Esencialmente es muy simple, es decir, no, esto no es así, esto no está bien, ¿no? Alguno de los colegas, no recuerdo exactamente quién, perdónenme, pero dijo algo muy claro. Estar incapacidad de poder decir no, ¿no? Estar incapacidad de poder actuar de forma íntegra, ¿no? No todas las empresas, no todos los funcionarios están en capacidad de hacerlo porque tienen una situación muy precaria, ¿no? Hay mucha informalidad, ¿no? Hay mucha dependencia, en el caso del sector público, del poder político, ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿no? En principio, no, ¿no? Pero hay muchas complejidades para que eso se pueda materializar, para que ese no se pueda materializar. Entonces, dos cosas. Quienes podemos decir no, ¿no? Hay que hacerlo, y no solamente en foros como este. Hay conversaciones que se dan en momentos inesperados, en momentos informales, compartiendo con familia, amigos, ¿no? Sí, hoy el caso tal de cual, sí, bueno, pero así ha sido siempre. No, no está bien, ¿no? Eso no está bien, así no tiene que ser, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quienes no están en capacidad de poder decir no, por lo menos que sepan que está mal, ¿no? Y por lo menos darles alguna oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad puede concretarse a través de mecanismos de denuncia seguros, anónimos, eficientes, ¿no? Entonces, esa es una reforma por la cual hay que trabajar, tanto dentro de las empresas como en el sector público, sectorial. Sin duda no es fácil, ¿no? Decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero es un mecanismo, es una tabla de salvación para quien quiere hacer las cosas bien, pero no se siente en posibilidad de hacerlo porque su negocio se cae si es que no tiene esa licencia municipal, por ejemplo, ¿no? O pierde el trabajo, si es que hace. Entonces, nuevamente, en principio debería ser muy sencillo, pero bueno, nada lo es. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para conversar sobre las complejidades que tenemos que enfrentar en estos temas que nos interesan tanto. Gracias. Muchas gracias. Sí, debería de ser sencillo, no lo es. Sin embargo, como escuchaba yo el otro día en una conferencia de Mauricio Merino, la responsabilidad que tenemos es hacer sencillo lo complicado. Ese es algo que tenemos ahorita a cuestas. Hagamos sencillo lo que está complejo. Muy bien, pues ya cerrar ahorita contigo, José Luis. Sí, bueno, intervenir de último después de tan excelentes acompañantes a una sala es complejo porque al final del día se ha recogido mucha información que resulta ser útil para
poder permear, ¿no?, a la sociedad de este tipo de eventos y que definitivamente el tema de integridad, transparencia, ética, anticorrupción sea un tema de conversación fácil de hablar, porque es complejo, es muy difícil. Lo hemos visto aquí, nosotros hemos estudiado esto por mucho tiempo y aún así seguimos encontrando cosas nuevas y seguimos aprendiendo, ¿no? A mí me fascina participar en estos eventos porque quien termina aprendiendo más soy yo siempre, ¿no? Porque escucho a tan excelentes ponentes. Hay algo que nosotros vemos o que desde el punto de vista de las organizaciones, cuando nosotros implementamos programas de cumplimiento o sistemas de gestión, siempre le decimos que los procesos de maduración de las organizaciones tardan de 3 a 5 años en que la empresa entienda cómo funciona esto. 3 a 5 años en una empresa, ¿no?, donde hay ciertos controles, donde obviamente hay roles y responsabilidades definidos de forma clara, controles. Imagínense cuando hablamos de un país, ¿no? ¿Con cuánto tiempo podría tardar? Y yo coincido con Samuel, esto podrá tardar décadas, pero pues debemos comenzar. Winston Churchill, imagínense, decía hace unos años atrás, bastantes años atrás, que la corrupción era, la corrupción era una forma de engrasar los engranajes o la máquina que hacía funcionar la democracia, ¿no? Y si hoy escucháramos esto de algún político europeo, estaríamos seguros que se van a tomar ciertas medidas específicas. Entonces, esto es un proceso de maduración, esto es un proceso que definitivamente va a tardar tiempo, pero debemos comenzar por algo. Debemos comenzar por algo. Una muy buena experiencia que yo tuve fue esta invitación que nos hizo la Asamblea Nacional. Yo creo que a mí me invitan siempre porque estoy dispuesto, ¿no?, a ayudar a hacer las cosas positivas por el país y obviamente empujar hacia la transparencia. Fue que esta asambleísta que estaba justamente promoviendo la ley del lobby, o la ley del lobismo, que no sabemos si fue víctima del lobismo, al final del día tomó unas palabras de un jurista chileno, no solamente llamó a expertos, sino también llamó a la misma sociedad y le preguntó, a ver, ¿qué piensas tú de esto que estamos nosotros haciendo en la Asamblea Nacional? Y entiéndelo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista incluso técnico, ¿qué significa regular el lobismo, ¿no? Y participamos en unas 10 mesas. Estas 10 mesas fueron para mí, me llenaron de mucha información. Había sociedad civil y hablamos de gente de calle, ¿no?, de gente que se invitó, no de organizaciones en específico, no de personas técnicas, gente que solamente pensaban lo que en ese momento entendían, y definitivamente se sacó mucha información y se logró hacer una ley muy buena, que al final, lamentándolo mucho, fue vetada por la misma Asamblea Nacional, no se logró aprobar, pero se obtuvo mucha información. Entonces, crear estos espacios abiertos, realmente abiertos, para que toda la sociedad, las personas que somos especialistas o que de una forma u otra entendemos el tema un poco más, ¿no? No lo entendemos por completo, porque aún escuchar a la gente decir él es corrupto, pero no lo entendemos eso, pero el resto podemos entender un poco, ¿no? Creo que es importante crear esos espacios abiertos y justamente una buena práctica fue lo que logró esta asambleísta con estas mesas de conversación, de ver cuál era la percepción que tenía incluso un empresario. ¿Qué piensa el empresario respecto a esta ley? ¿Por qué esta ley resulta ser beneficiosa? ¿Y qué podría ser de su estructura, de la normativa, algo que ellos podrían justamente objetar y el por qué, ¿no? Y que nosotros como expertos, que estábamos varios abogados allí, habían abogados especialistas de varias áreas, les decían, bueno, mira, es que esto es necesario por esto, y al final el mismo empresario decía, bueno, ¿por qué no? ¿No? Porque no podemos empujar hacia una transparencia en nuestro actuar, ¿no? En cuanto justamente a esa actividad del cabildeo o del lobismo. Entonces, existen diferentes mecanismos. Yo soy fiel creyente de la literatura del Internet. Uno coloca en Internet cualquier cosa y puede conseguir muchísimos mecanismos y muchas formas para poder mitigar la posibilidad de cometer actos de corrupción y obviamente para poder permear a la sociedad. Insisto, puertas abiertas. Cuando hablamos de compliance, hace unos 20 años atrás se hablaba de élites, ¿no? Incluso de consultoras élites que podrían diseñar un programa de cumplimiento en una empresa, y lo digo como Walmart, como Samsung, pero eso ha cambiado. Las empresas pequeñitas como nosotros, las empresas medianas, las empresas grandes pueden hacerlo de igual forma y existe mucha capacidad técnica de mucha gente que está dispuesta a ayudar a lograr esto. Entonces, como conclusión, simplemente crear estos espacios, seguir creándolos, pero cuando digo pero es que justamente podamos permear a la sociedad mucho más para hablar de esto de forma abierta.
Bueno, pues creo que el día de hoy ha desbordado el conocimiento. Este panel está para volverlo a ver con apuntes, tomando apuntes detallados uno por uno, porque todo lo que nos han compartido definitivamente es muy enriquecedor, muy puntual, muy claro. Yo me quedo con algunas reflexiones y es, no vamos a relevar al gobierno de su responsabilidad, pero vamos a asumir también como ciudadanos y como empresarios la responsabilidad. O sea, es una responsabilidad compartida y vamos a ir empujando de un lado y del otro. No nos vamos a quedar parados viendo si hacen o no hacen. Vamos los ciudadanos, vamos los empresarios a hacer. Creo que esta es la primera reflexión con la que yo me quedo y me quedo con tarea, o sea, decir, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? El tema de la comunicación, tenemos que bajarlo, tenemos que expandirlo, tenemos que hacer lo propio, que cada quien introyecte estos conceptos y los tome como bandera. Y es comunicación y es educación. Hay que hacer pedagogía social, hay que educar, hay que irnos a las escuelas desde pequeñitos, desde que están chiquitos, que tengan bien claro lo que está bien y lo que está mal. Si hay una hora de llegada, como nos compartía Salvador, si está correcto o no está correcto que tomes el sándwich de al lado que está de tu compañero porque te ve sabroso, o porque tú no traes sándwich y piensas que es injusto. Y entonces empezamos a entrar a esos temas de justicia y corrupción. Y entonces hay que educar, hay que hacer que la gente tenga valores, que los tenga muy propios y que los viva. Hay que apoyarnos, empresas grandes con empresas chiquitas. No todo mundo tiene la capacidad de afrontar los problemas de la misma manera, no todo mundo tiene la capacidad de decir un no, pero entonces hay que hacer apoyos técnicos. Cuando el dinero no alcanza, y la mayoría de las veces el dinero no alcanza, hay que recurrir a la tecnología. La tecnología puede abaratar el tema de cómo salir adelante con pocos recursos. Pero principalmente, y creo que es algo que se repitió mucho en este panel, hay que hacer alianzas, hay que estar juntos la ciudadanía con los empresarios, voltear a ver al gobierno y decirle, a ver, aquí estamos, vas a caminar con nosotros, es lo que tienes que hacer. Y también hacer alianzas entre países. Este panel está padrísimo, porque tenemos representados pues Perú, Ecuador, Colombia, México, y tenemos que seguir aliados, tenemos que seguir con un mismo fin común, tenemos que tener un objetivo y seguir pues todos juntos. La verdad, yo me voy, como les digo, llena de conocimiento, con mucho aprendizaje. Tomé muchísimas notas, les agradezco muchísimo su participación. Ahora sí que a mi nombre y al nombre de los organizadores, creo que ha sido muy enriquecedor. Tenemos la oportunidad de poder ver ahora los videos que nos iba a compartir Salvador. Le cedo la palabra a Kevin para que nos haga favor de presentárnoslos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Antes de pasarte la palabra, Salvador, en caso de que quieras dar algún mensaje antes de ver los videos, quiero agradecerte, Katia, por la extraordinaria, por esta brillante moderación que has traído al día de hoy. Y pues también agradezco a Luis, Samuel, a Mónica y a Salvador por sus excelentes intervenciones. Me encantaría poder quedarme aquí a escucharles una hora más de este tema tan interesante, tan importante. Pero bueno, estas sesiones tienen tiempo limitado y pues bueno, ya podremos continuar la discusión también 4, 5 y 6 de octubre de forma presencial en Quito, Ecuador. Están todas y todos invitados a acompañarnos también allá. Y bueno, antes de cerrar, te paso la palabra, Salvador. Tenemos aquí 3 videos que nos muestra el Consejo de la Comunicación. No sé, Salvador, si quieras dar algún mensaje, algún contexto antes de mostrarlos. Muchas gracias. Solamente es atrás de estos videos hay mucha investigación, hay grandes expertos en comunicación. Duran 20 segundos cada uno, vale la pena que lo puedan ver. Muchas gracias, Kevin. Felicidades, Katia. Mónica, gracias. Luis José, gracias, Samuel. Kevin, muchas gracias por la oportunidad y felicidades. Los dejo con los videos. Solo un segundo, por favor. Estoy asegurando que además de verlos, podamos escucharlos y se los compartimos. Lo que nos pone Kevin, el primero es el manifiesto de cómo decir soy incorruptible. Gracias. Gracias, Salvador. Somos incorruptibles. Somos los que no se mochan, los que hacen filas, los que no aceptan ni dan regalitos, los que si nos multan, pagamos. Si nos piden una Sor Juana, denunciamos. Somos los que no sobornan porque el que tranza no avanza, los que no necesitan palancas para subir, los que no copian para pasar. Las únicas mordidas que conocemos son las de nuestro perrito. Nacimos sin compadres ni conocidos. No bailamos por dinero ni damos para el chesco.
¿Que cuál es nuestro precio? Es muy alto. Se llama honestidad. Porque la única forma de eliminar la corrupción empieza con uno mismo. Somos los que dicen no a la corrupción. Somos los que vamos a cambiar a México. Somos incorruptibles. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Y bueno, después de este manifiesto de la campaña Incorruptibles, les mostramos un par de spots también de la misma campaña. Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Le mandé esto a mi jefe. Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias, Kevin. Muchas gracias a todos. Felicidades. Por supuesto, a mí en lo personal me encantan estos videos, me encanta la forma en la que transmiten el mensaje en tan solo 20 segundos, ¿no? Esta es una muestra de la gran labor que hace el Consejo de la Comunicación aquí en México en su campaña Somos Incorruptibles. Qué bueno que los pudimos ver. Les agradezco de nuevo a todo el panel, a Katia por la moderación. Esperamos poder encontrarnos de nuevo en otro espacio para seguir platicando esta interesante temática. Agradezco también a Lemaitre Consultores, al Consejo de la Comunicación por la excelente organización de esta sesión y a ustedes, a las y los participantes, por haber prestado su tiempo y haberse conectado a esta sesión. Esperamos de verdad que haya sido de su agrado y de su interés. Y bueno, mientras yo doy algunos mensajes de cierre y de próximos pasos, quisiera pedirles de favor que puedan contestar una sencilla encuesta que mis colegas le estarán compartiendo por el chat. En el chat podrán encontrar ya la liga. Y bueno, mientras ustedes responden a la encuesta, quisiera también recordarles que esta sesión forma parte de la 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina de Alliance for Integrity. El día de hoy estamos terminando con nuestras sesiones virtuales. Tenemos todavía una sesión a las 2 de la tarde para quien nos pueda y nos quiera acompañar. Y también recordarles que todo lo discutido será retomado y convergerá en Quito, Ecuador, durante las sesiones presenciales 4, 5 y 6 de octubre. Están todos y todas invitados a acompañarnos también allá en Quito. Si quieren más información sobre la agenda de los eventos presenciales o hacer su registro para la sesión de las 2 de la tarde, lo podrán hacer en la página web del evento, que es www.semanadeintegridad.com, enlace que también les compartirán mis colegas en el chat. Y bueno, si están considerando viajar a Quito y acompañarnos 4, 5 y 6 de octubre, pueden siempre ponerse en contacto con nosotros y con gusto les podemos asistir o compartir la información pertinente para que puedan planificar su viaje y estadía en Ecuador. Mi contacto ahora se los pongo en el chat. También no se olviden que pueden compartir y seguir esta sesión y las demás sesiones y sus discusiones en redes sociales con el hashtag #IntegridadEsPaz. Una vez más, gracias a todas y todos por su amable atención. Les deseo una excelente tarde y espero verlas y verlos en octubre en Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz Gracias, día. Gracias. hasta luego. Felicidades. Gracias, felicidades. Muchas gracias, hasta luego.